Muy buenas a todas, muy buenas a todos, mi nombre es Moisés Vega, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a volver a hacer una comparación entre la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, de modo que si en tu oposición entra la Constitución, quédate porque te interesa, si además tienes un Estatuto de Autonomía, si es el de la Comunidad Valenciana, genial, y si es otro, también bien, porque te va a ayudar, creo, o te puede ayudar a comparar estas dos normas que son muy similares, pero que son muy parecidas, y cuando las unes te das cuenta que es mucho mejor verlas enfrentadas porque te ahorras tiempo de estudio. Vale, de lo que vamos a hablar hoy es de la legislación delegada. ¡Fuala, tela! Sí, decretos legislativos, ¿sí? Actos con fuerza de ley del gobierno o de los gobiernos, ¿sí? Porque pueden tanto el gobierno del Estado como, en el caso de la Comunidad Valenciana, el Consell, ¿sí? Los gobiernos, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas. Ok, ¿sí? Legislación delegada. Legislación delegada. Como siempre, no te preocupes de lo que escriba aquí, porque vas a tener un resumen, esquemita en la descripción, así que si no entiendes la letra, es lo normal, nadie entiende la letra que hago, pero lo importante no es entenderla, lo importante es que te apoye en la explicación y que tú te lo vayas apuntando, si te interesa, que te lo vayas apuntando con una letra que tú entiendas, con unos acrónimos que tú entiendas, con unas palabras que tú entiendas, ¿sí? Vale. Vamos a comparar, como digo, la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y vamos a hablar de la legislación delegada. ¿Quién ostenta la potestad legislativa, tanto en el Estado como en la comunidad autónoma? La Asamblea Legislativa, es decir, las Cortes Generales por un lado, les Corts por otro. Ok, pero pueden delegar, ¿sí? Pueden delegar esa potestad en el gobierno del Estado o en el Consell, en el caso de la Comunidad Valenciana. ¿Sí? La potestad la ostenta les Corts o las Cortes Generales, Congreso y Senado, pero pueden delegarla. Estupendo. Artículo 44 del Estatuto de Autonomía. Dice, les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de ley denominadas decretos legislativos, en los mismos términos en los que se regula en la Constitución española. Estupendo. Y además también la ley del Consell lo desarrolla en los artículos del 53 al 57, pero la forma de desarrollarlo es idéntica a lo que tenemos en la Constitución, con lo cual al final lo que vamos a hacer es un recorrido por lo que dice la Constitución, que es la que prima, la que manda sobre esto. Ok, pues nos vamos al artículo 82 de la Constitución española y decimos: las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno. Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno. ¿Sí? Sabemos, por otro lado, que también pueden delegar en la Comisión Legislativa Permanente. Sí, pero eso ahora no nos interesa, ya otro día lo veremos. Ok, pero las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Y el artículo anterior era el artículo 81, que es el que regula el qué. El artículo 81 regula, muy bien, las leyes orgánicas. Con lo cual, si es materia que debe regularse a través de una ley orgánica, no puede delegarse al gobierno. ¿Sí? Restricción. Luego lo vamos a ver, las restricciones. Luego pondré aquí otro esquemita. Ok, dice la delegación, le importa mucho a la ley que sea concreta y con fijación de plazo. Es decir, te doy 7 meses para legislar sobre el tema de la marihuana. Vale, pero ¿para qué? ¿Para que se fume más o para que se fume menos? ¿Sí? Hay que concretar, porque si no, igual, ¿sí? Pon cualquier tema que te interese. Eutanasia, aborto, el uso de los patinetes por las aceras. Vale, pero ¿para que haya más patinetes y puedan atropellar ancianas? ¿O para que no haya patinetes por las aceras y no puedan atropellar gente? ¿Sí? Habrá que dejarlo claro, porque si no... Sí, a eso es a lo que se refiere cuando dice, punto 3 del artículo 82, la delegación legislativa habrá de otorgarse al gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación de plazo. ¿Sí? De manera expresa para materia concreta y con fijación de plazo. Se agota por el uso que de ella haga el gobierno, es decir, una vez que te han dado 7 meses al gobierno, pero si el gobierno es muy rápido y en 3 meses tiene la ley ya dictada, estupendo, no tiene otros 4 para poder reformar, modificar esa ley que ya se ha dictado, ese decreto legislativo que ya se ha dictado. No, 3 meses ha hecho uso de esa delegación, chimpum, se acabó.
Dice, mediante la publicación de la norma, no podrá entenderse de modo implícito o por tiempo indeterminado. Pues ya me lo acabas de decir, que tiene que ser expreso y con fijación de plazo, no puede ser de modo implícito y sin plazo. Pero se ve que es importante, ¿sí? Por lo que he explicado antes. Ok, lo que han preguntado millones de veces aquí. ¿Cómo puede ser esa delegación legislativa? Esa delegación legislativa se podrá hacer a través de una ley de bases o de una ley ordinaria. Sí, las Cortes Generales o les Corts podrían llamar por teléfono al gobierno y decirle, oye gobierno, que puedes hacer una ley. Bueno, una ley no, un decreto legislativo sobre el tema de los patinetes. Lo que pasa es que parece impersonal. Pues un correo electrónico, un WhatsApp. Hacen un grupo de WhatsApp, sí, y entonces no parece razonable. ¿Qué hacen les Corts o qué hace las Cortes Generales? Legislar, hacen leyes, dictan leyes. Pues a través de una ley, bien sea ley de bases, bien sea ley ordinaria, le va a decir al gobierno, oye, puedes legislar en esta materia. Tienes este plazo y quiero que lo hagas con este sentido. Será una ley de bases si lo que queremos es formar un texto articulado. Hostia, un texto articulado, sí, un texto con artículos. Ah, vale, o sea que tiene artículo 1, artículo 2, artículo 3 y así hasta el último. Texto articulado. ¿Sí? Y esa ley de bases se llama ley de bases precisamente porque sienta unas bases. Y además, si leéis alguna por curiosidad, base 1. Se delega, ¿sí? Se delega al gobierno la facultad de dictar un decreto legislativo para regular el uso de los patinetes en las aceras. Estupendo. ¿Sí? Base 2. El uso de los patinetes debe estar prohibido en la mayoría de las aceras si tienen este ancho. Si no tienen este ancho, yo qué sé. ¿Sí? Base 3. Y así. Ok, una ley de bases para texto articulado o una ley ordinaria si de lo que se trata es de refundir varios textos legales en uno solo. Refundir, un texto refundido. Tenéis el TREBEP, texto refundido, el Estatuto Básico del Empleado Público, que supongo que todos conocéis, y bueno, seguramente tengáis algún otro que se llame así. Texto refundido. ¿Y qué es refundir? Pues por lo que sea, a lo largo del tiempo, sobre una misma materia, como por ejemplo el personal que trabaja en la administración, se va regulando a través de distintas normas. Sí, tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos una por aquí, otra por acá, leyes parciales. Y entonces, después de un tiempo no se entiende demasiado y lo que se hace es, se le manda al gobierno para que los ponga en orden, para que lo junte, lo ordene y puede ser solo juntar y ordenar o puede ser juntar, ordenar y aclarar ciertas cosas que puedan permanecer oscuras. ¿Sí? Ley de bases para texto articulado, ley ordinaria para refundir varios textos legales en uno solo. Dice, las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa, lo que estaba contando. Pues, más patinetes o menos patinetes por las aceras, más eutanasia o menos eutanasia. No, vamos a tomar un poco a broma, no me quiero meter en muchos follones, pero en fin. ¿Sí? Vamos a dejarle al gobierno que regule la eutanasia, si eso se pudiera, si no en materia de ley orgánica. En fin, pero para que haya más o para que haya menos, para que te puedas comprar el kit en la farmacia como en Holanda o para que no se pueda ni siquiera con consentimiento de la persona, de la familia y del médico. ¿Sí? Para restringirlo, para ampliarlo, pues habrá que detallarlo. ¿Sí? Además, la ley de bases dice no podrá autorizar la modificación de la ley de bases, si no estaríamos buenos, porque el gobierno podría hacer un uso de esa modificación para cambiarle el sentido, y además no puede facultar para dictar normas con carácter retroactivo, que eso ya lo sabemos de otras normas, tal, está por ahí, tanto en la 39 como en la Constitución. Además, la autorización para refundir textos legales, lo que os he dicho, puede o bien simplemente lo juntamos o además aclaramos ciertos pasajes que no queden demasiado claros, tal como están. Artículo 84, creo que es el artículo más complicado, más lioso de la Constitución. Voy a tratar de contarlo. Jamás he visto una pregunta real de esto, pero algún día lo harán. Vamos a poner aquí una escala de tiempo, ¿sí? Una línea de tiempo, perdón. En este momento, las Cortes Generales dictan una ley de bases, por ejemplo, para delegar al gobierno la facultad para dictar una norma, un decreto legislativo sobre el uso restrictivo de los patinetes en la vía pública. El uso restrictivo de medios de locomoción eléctricos, vamos a decir, ni siquiera eléctricos, de dos ruedas, en fin, compatibles con ir por la acera.
Vale, se dicta esta ley de bases en ese sentido, con el sentido de restringir el uso de los patinetes en las aceras. Y se le da al gobierno estos meses, que son 10 meses, por ejemplo. ¿Vale? 10 meses para dictar ese decreto legislativo. Estupendo. Dice el artículo 84. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, nos paramos aquí. Hete aquí que ¿quién puede presentar una proposición de ley? Proposición de ley, proposición de ley. ¿El gobierno qué era? ¿El proyecto o la proposición? El gobierno era el proyecto, ¿sí? Con lo cual cualquiera que no sea gobierno será un proyecto de ley. Pues en este punto, cuando el gobierno ya lleva trabajando sobre un texto para restringir el uso de los patinetes lleva 2 meses trabajando, y en ese momento un grupo político, un grupo parlamentario, decide presentar una proposición de ley que es contraria a esa delegación legislativa en vigor. Es decir, es contraria a la ley de bases que facultaba al gobierno a dictar un decreto legislativo sobre el uso restrictivo de los patinetes. Es decir, una proposición de ley para ampliar el uso de los patinetes por las aceras. La proposición de ley viene a decir que queremos usar los patinetes por todos lados. Podemos entrar en los centros comerciales con los patinetes, en fin, ¿sí? Podemos hacer lo que queramos con los patinetes. Y entonces el gobierno, que lleva 2 meses trabajando en una ley contraria, porque se lo había permitido, se lo había delegado las Cortes Generales, dice, hostia, esto, perdona, llevo 2 meses trabajando justo para sacar una ley contraria a esto. ¿Qué puede hacer el gobierno? Pues dice, el gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. El gobierno dice, a tomar viento, ¿sí? No puede ser que me digas primero una cosa y luego que pretendas lo contrario. Así que no se puede tramitar siquiera esa proposición de ley. Y este grupo parlamentario puede decir, uy, es verdad, es que aquel día no fui y no me acordaba. O puede decir, no me conformo. Y si no me conformo, ¿qué podrá hacer? Podrá presentar otra proposición de ley. Otra proposición de ley. Pero esta no versa sobre el uso flexible de los patinetes. Esta lo que pretende es derogar la ley de bases que está en vigor. Lo leemos. Dice, el gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. ¡Pum! En tal supuesto podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. La ley de delegación, la delegación legislativa en vigor es, en este caso, la ley de bases que faculta al gobierno para el uso restrictivo de los patinetes. ¿Vale? Y entonces lo que podrá hacer este grupo parlamentario será, vale, tú te opones a que yo presente una propuesta de ley contraria a esa ley de bases, pero lo que puedo hacer es convencer a toda la Cámara, convencer a todas las Cortes para que te deroguen esa ley de bases. Y entonces, si lo consigue, ya no tendría la facultad el gobierno de dictar esa ley de bases. Y entonces podría volver a presentar una proposición de ley para que patinetes por todos lados. Sí, no, más o menos. Creo que es el texto más oscuro de la Constitución, así que si tienes alguna duda, lo veo más que normal. Y si lo has entendido, pues de puta madre, esa es la idea. Ok, pero estábamos en otra cosa más importante, que es lo que suelen preguntar, de hecho. La potestad legislativa la ostentan las Cortes, que la pueden delegar al Gobierno, siempre que no sea materia de ley orgánica, a través de una ley de bases, y lo que pretendemos es elaborar un texto articulado, o a través de una ley ordinaria si lo que queremos es refundir varios textos legales en uno solo. Y de aquí, artículo 85 dice, las disposiciones del gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decreto legislativo. Decreto legislativo que, si estamos hablando dentro del Estado, del gobierno del Estado, será real decreto legislativo porque tiene que sancionarlo el rey. Pero si estamos hablando de la comunidad autónoma, no es real, ¿vale? Decreto legislativo. El decreto legislativo es la ley que sale al final, no la ley que otorga la facultad al gobierno para legislar. Vale, ok. Obviamente de aquí lo que más preguntan es esto, millones de veces, ¿sí? Ley de bases para texto articulado, ley ordinaria para
texto refundido. Pero os he dicho que íbamos a ir un paso más allá. Y vamos a ver las restricciones, porque viendo las restricciones te das cuenta que al final son mucho más parecidas de lo que parecía en un principio. Y te parece algo muy, muy, muy difícil, casi imposible de estudiar, pero al final dices, hostia, lo comparas y dices, oye, pues no es para tanto. ¿Sí? No es para tanto. Vale. ¿Por qué no llega aquí hasta abajo? Ok, vamos a ver. Decíamos, aquí vamos a volver al Estatuto de Autonomía. ¿Sí? Estamos dentro del artículo 81 de la Constitución y dentro del artículo 53 de la Ley del Consell, perdón, no del Estatuto de Autonomía. Que lo desarrolla es la Ley del Consell en la Comunidad Valenciana. Imagino que en todas las comunidades autónomas será similar al menos. Ok, teníamos que podrá delegar al Gobierno siempre que no sea materia de ley orgánica. Ok, ¿cuál es esa materia de ley orgánica? ¿Sí? Materia que sí o sí tiene que ser ley orgánica, por eso le pongo un positivo, y que de ninguna manera se puede delegar al Gobierno para que dicte un decreto legislativo, por eso le pongo el signo negativo. Nos vamos al artículo 81 y dice, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, es decir, artículos del 15 al 29 en sentido muy estricto. ¿Vale? Derechos fundamentales y libertades públicas. Tampoco los que aprueben los estatutos de autonomía. Estatutos de autonomía. Tampoco los que aprueben el régimen electoral general. Y por último, también serán, he dicho tampoco, también serán leyes orgánicas el resto que están definidas como tales, o se tendrán que desarrollar a través de ley orgánica el resto de materias que están definidas como tales en la Constitución. Es decir, pues las Fuerzas Armadas, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ¿sí? Todas estas que una ley orgánica desarrollará sus funciones, estatuto, etc. Vale, el resto de la Constitución. Toda esta materia tiene que ser ley orgánica y por tanto no puede ser delegada para que el Gobierno dicte un decreto legislativo. Nos vamos ahora al artículo 53 de la Ley del Consell y nos dice que no se podrá delegar, Ley del Consell, no se podrá delegar las que afecten a los derechos fundamentales y libertades públicas. Estupendo, pero sí es lo mismo, genial. Tampoco las que afecten al ordenamiento institucional básico de la Comunidad Valenciana. Estatuto de Autonomía, pues va por ahí, tiene un sentido parecido. Ordenamiento institucional básico de la Comunidad Valenciana. ¿Sí? Estatutos de autonomía, dentro de una comunidad concreta, su ordenamiento institucional básico. Tampoco las que afecten al régimen electoral general. Otra que es exactamente igual. Bien, ¿sí? 2 por 1. Esta y esta son exactamente igual. Y no son el resto, pero es similar también porque nos dice las que requieran una mayoría cualificada para su aprobación. La de 2/3 o la que sea, ¿sí? Una mayoría cualificada. ¿Recordáis cómo se aprueban las leyes orgánicas? ¿Cómo se aprueban las leyes orgánicas? Aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá, efectivamente, mayoría absoluta en el Congreso, es decir, una mayoría cualificada, ¿sí? Mayoría absoluta en el Congreso sobre una votación sobre el conjunto del proyecto. Total, resumiendo. Tenemos que la potestad legislativa la ostentan las Cortes Generales, pero la pueden delegar en el Gobierno siempre que no sea materia de ley orgánica, que es toda esa, a través de una ley de bases, si queremos un texto articulado, o de una ley orgánica, si queremos refundir varios textos legales en uno solo. Y de ahí el Gobierno podrá dictar un decreto legislativo, siempre en tiempo y forma y sobre la materia que le haya delegado a través de las Cortes, a través de esa ley de bases o de esa ley ordinaria. La misma regulación, exactamente igual, incluso también esto, rige para la Comunidad Valenciana, materia que se desarrolla en la Ley del Consell. Y luego tenemos la restricción, si queremos ir más allá, ¿qué materia no se puede delegar? Pues en el Estado, derechos fundamentales y libertades públicas, igual que la Ley del Consell. Tampoco el régimen electoral general, igual que la Ley del Consell, ¿sí? Tampoco los estatutos de autonomía, ni las instituciones básicas o el ordenamiento de las instituciones básicas en la Comunidad Valenciana. Y tampoco las que requieran mayoría cualificada o el resto que regula la Constitución, que se tienen que desarrollar a través de ley orgánica.
Ok, espero, como siempre, no haberme enrollado demasiado, que te resulte útil, aunque me haya enrollado un poquito, y si es así, comparte, suscríbete, dale a la campanita, en fin, todas estas cosas que se pueden hacer. Y si quieres, puedes hacer alguna petición en los comentarios y poquito a poco iré grabando para que tengas más material del que echar mano. Como siempre, muchas gracias y mucho ánimo.